时刻刻的看顾我们，如你眼中的瞳人。主啊，你看顾我们如你的心腹一样。主啊，谢谢你，圣灵的恩跟高摩每一位在场的弟兄姐妹、节目道友，开我们属灵的眼睛，让我们真的来到你的面前，是完全谦卑、虚心的在主你的面前，领受、聆听主耶稣你自己的教诲。主啊，是的，将我们的谦卑的心带到主你的面前，让我们真的暂时的放下我们的苦楚，我们的不悦，我们的苦难，因为我们知道主啊，你是那位听祷告的主。当我们叩门的时候，主啊，你必开门。主啊，当我们寻求的时候，我们必寻见你。但是，当我们还没有见到你，我们就深信你的时候，主啊，我们是蒙福的。哈利路亚，主耶稣，我们赞美你。主啊，真的愿意我们这一首诗歌能够来到主耶稣的面前。主啊，让我们真的能够虚心的在主，真的在主前。哈利路亚。主啊，我们需要你，我们每一天、每一时、每一分、每一秒都需要你。哈利路亚。我们再来唱副歌，能不能？能不能就让我有在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪儿都不想去，只想愉悦在你眼中，献上敬拜，全心全意来爱你。哈利路亚，主，我们谢谢你，谢谢你，主，我们将荣耀归给你。圣灵，我们欢迎你继续的来高某 A. Espinosa 弟兄的讲道。主啊，开我们的眼，开我们的心。主啊，我们要来聆听主你的话语。主啊，谢谢你，圣灵，你继续的与我们弟兄同在。哈利路亚，我们将荣耀归给你，感谢主。祷告是奉到主耶稣基督得胜的名。阿门。请坐。Paz, hermanos y hermanas. Antes que nada, pues quiero agradecerles, hermanos, por su amor. Ustedes saben que la semana pasada pues estuvimos enfermos en la familia y pues gracias a su amor por llamadas, mensajes y todo su apoyo, de verdad se les agradece mucho y pues gracias a Dios estamos aquí para hablar de la gloriosa y bendita palabra de Dios. Qué gozo poder estar con ustedes, hermanos, en esta mañana, alabando a nuestro Dios. Primero, pues, vamos a orar para poner en manos nuestro tiempo. Amado Dios, te damos gracias por esta hermosa mañana. Que podemos encontrarnos aquí como hermanos en un mismo espíritu, Señor.
让我们弟兄姐妹，我们能同感应灵。 Te pedimos que tomes control de nuestra boca y de nuestras palabras. 让你掌管我们的嘴巴所说出的每一句话， Que estemos muy atentos a tu palabra, Señor. 让我们能专注你的话语， Y que podamos aprender para cambiar aquello que necesitamos cambiar cada uno de nosotros. 我们可以学习我们需要改变的东西。 Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable directamente por medio de tu palabra. 因为圣灵通过你的话语来对我们讲话， Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. 奉主耶稣基督的名祷告，阿门。 Amén. El título del mensaje de hoy, hermanos, es La promesa y se encuentra en el pasaje de Efesios 2:12. 我们今天的信息是应许在以弗所书2章12节里面讲到。 Vamos a leerlo todos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的基约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。 Uno de los aspectos, hermanos, que más inquieta a las personas es la falta de estabilidad, ya sea en la vida laboral, en la salud, en la familia y en cualquier aspecto de la vida en general. 我们人最担心的就是缺乏一个稳定性，无论是在工作上面，是在健康上面，或是家庭上面，说一切关乎我们生命里面的东西。 Y si trasladamos esta preocupación fuera de la vida terrenal y la llevamos a la vida eterna, las personas podrían estar más temerosas e inseguras. 如果我们将这种忧虑从俗世的生活转移到永生里面，我们人可能就会觉得更加的恐惧不安。 Y es que tenemos unas preguntas aquí. ¿En quién se podría confiar cuando se trata de la vida eterna? ¿O a quién podríamos acudir para tener confianza en el porvenir celestial? 谈到永生，我们有谁能相信？谁能使我们对那属天的未来有信心？有这个信心？ Y aunque no hay una respuesta fácil a estas preguntas, trataré de argumentar cómo el Creador mismo del universo puso su firma a la promesa de dar vida eterna a pecadores como usted y como yo. 尽管这些问题它没有一个简单的答案，但我尝试在认证宇宙的创造者如何将他的保证放在应许赐给像我们这些罪人的永生的承诺里面。 Vamos a ver dos eventos muy particulares del Antiguo Testamento conocidos como los pactos de Dios con Abraham y con David. 我们将看两个特别的旧约里面的两个事件或例子，称为神与亚伯拉罕和大卫的约。 Lo que podrá darnos una idea de cómo se ha comportado Dios ante la caída del pecado de la raza humana y por qué el hombre puede confiar plenamente en la promesa. 什么可以让我们了解神在我们人类堕落的罪恶的面前是怎么表现，以及为什么人类可以完全的相信这个应许？ El cristiano agradecido por su salvación sentirá un anhelo profundo de expresar su fe a todo aquel, pues en algún tiempo fue ajeno a aquella promesa, pero por la misericordia de Dios hoy puede sentir la cercanía de su Señor. 因他的救恩而感恩的基督徒应该渴望向每一个人表达他的信仰。也许有一阵子我们忘记了这个应许，但靠着神的怜悯，他可以感受到主的与我们的亲近。 Cuando se lee el capítulo 2 de Efesios, el creyente puede darse cuenta que ha sido salvo por la gracia de Dios por medio de la cruz. 当我们读到以弗所书2章的时候，我们信徒们可以意识到，神已经通过十字架的作为，因神的救恩
Recordemos que la palabra gracia es que Dios nos da salvación sin nosotros merecerla. 我们要记得，恩典是神赐给我们，不是我们配得的。 Y Pablo en este libro de Efesios escribe en el siglo I a los gentiles que en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 保罗写信给第一世界的以弗所人之一，就是那个外邦人，说那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。 Pero su mensaje, hermanos, es también para nosotros, las personas del siglo XXI, los cuales no solo somos o nos sentimos lejanos a Israel como nación, sino también a los mismos pactos. 但他的信息也适用于我们像我们现在的21世纪的人，他们不仅远离以色列这个国家，也远离了约这个约的本身。 Y estos pactos podrían parecer muy lejanos y existe la posibilidad de que nosotros nos olvidemos de la importancia de la fidelidad de Dios demostrada en su promesa. 这些约看起来也许是很遥远的事情，与其约有时候我们忘记神对他的应许所表现出来的信实的重要性。 Nótese como leímos en Efesios 2:12, se habla de varios pactos en número y una sola promesa. Dice así, los pactos de la promesa. 请注意，有4个约和一个应许，如何被称为应许之约。 Es importante entonces descubrir esta promesa presente en todos los pactos de Dios con el hombre, ya que de eso podría depender nuestra vida eterna. Efesios 2:12 nos da una pequeña pista cuando dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 发现这个应许是非常的重要，它存在于神与人所有的约里面，因为永生可以依赖它。像以弗所书第2章12节里面给我们一点那个线索，当他说世上没有盼望，也没有神。 Es un hecho que la promesa tiene que ver, hermanos, con la esperanza de la cual se sostiene el creyente en este mundo para confiar en Dios y no solamente en esta vida, sino para la vida eterna. 事实上，应许与信徒在这个世界上依靠神的希望有关系，不仅是今生，而且是为了我们的永生。 1 Corintios 15:19 nos dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 哥林多前书第15章第10节里面讲到说，我们若靠基督，只能在今生有指望，就算比众人更可怜。 ¿Qué tanto, hermanos? Entonces podemos confiar en la fidelidad de Dios a la promesa. Es posible que el cristiano, a diferencia de los demás, esté seguro del resultado de esta promesa. 你能在多大程度上面相信神对应许的事实？与所有人不同，基督是能否有可能确信那因果、那应许的结果？ Y otras preguntas que nos podemos hacer es, ¿cómo ha sido el comportamiento de Dios a través del tiempo? ¿Esto puede asegurar su futuro y el mío y el de sus seres queridos? 随着时间它的推移，神的作为怎么样？这能确保你和你所爱的人的未来吗？ Si retrocedemos en el tiempo, en el jardín del Edén, en Génesis 3:15 se lee, esta te herirá en la cabeza, hablando de la simiente de la mujer, y Dios promete una simiente que proporcionará una herida contundente a Satanás en la cabeza. 让我们回到伊甸园里面，在创世纪第3章15节里面讲到说，他会伤你的头。谈到女人的后裔，神应许一个后裔，他会伤撒旦的头。 Y a través de los pactos se puede observar cómo Dios provee los medios para que esa simiente se mantenga hasta la venida de Jesús, único que pudo vencer a Satanás por tratarse
de la segunda persona de la Trinidad, perfecto y sin pecado. 通过这次的约，我们可以看到神是如何提供方法，让这次后裔得以延续，直到耶稣他降临。耶稣是唯一一个可以击败撒旦的人，因为他是三位一体之一，他是完美无瑕的。 La promesa de los pactos, por lo tanto, hermanos, es la venida de un Salvador suficiente y capaz para restaurar las cosas de acuerdo con el plan de Dios. 因此，约的应许是一位救主的来到，有足够的能力完成神他的计划。 En el Antiguo Testamento vemos un patrón de una simiente justa que sufre y que es liberada, pero la liberación definitiva llegará hasta que el Salvador se manifieste. 在旧约里面，我们看到一个正义的后裔受苦并被拯救的一个模式，但最终的拯救将来到，直到那个救主的出现。 Un pequeño recorrido por los pactos nos permite conocer que el propósito de Dios es acercarse al hombre con un plan de salvación para que su pueblo esté en su presencia eternamente. 对约的一个简短的一个概览，让我们知道神的目的是用一个救恩的计划接近我们人类，以便他的子民可以永远的与他同在。 Él definitivamente tiene un plan de salvación para su pueblo desde Adán en el Génesis. Ese plan está presente a través de todas las edades y los tiempos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. 他有一个从亚当那里拯救他子民的计划，这个计划贯穿了整个旧约和新约的所有的时代。 La gracia de Dios y su misericordia están presentes en el pacto con Abraham. Él junto con su familia había dejado su casa y se encontraba en camino a la tierra que Dios le había prometido. Él se separó de su casa para volverse el padre del linaje de la promesa. 神的恩典和怜悯存在于与亚伯拉罕的约里面。亚伯拉罕和他的家人离开他们的家园，前往神所应许给他们土地的路上，他们分别出来，成为所应许族类的先祖。 Dios había demostrado su iniciativa en el pasado desde Adán, cuando pecó, buscándole para restaurar la relación, y lo mismo sucedió en el pacto con Noé y ahora en el pacto con Abraham en Génesis 15. 自从亚当犯罪以来，神就表现出他的主动性，寻求恢复与我们的这种关系。同样的事情也发生在约拿的约里面，现在也在创世纪15章里面，在亚伯拉罕的约里面，我们可以看到。 La promesa entonces, hermanos, está basada en apartar a Abraham para hacer de él una gran nación, bendecirle y por medio de él bendecir a todas las familias de la tierra. 应许的基础是让亚伯拉罕分别出来，使他成为一个伟大的民族，并且祝福他，并通过他祝福地上所有的家庭。 Pero en Génesis 15 el panorama no podría ser más desolador. Abraham está en un lugar en el desierto, mirando las estrellas. Es posible que buscando la comunión con Dios, Dios le había prometido hacer de él una gran nación, pero las dudas persisten. Su mujer es estéril y ambos de edad avanzada. 在创世纪15章，我们里面看到一个非常凄凉的一个景象。亚伯拉罕在一个很荒凉的地方，他仰望星空，可能是为了寻求与神他的相交。神曾应许让他成为一个伟大的民族，但他的一类还是存在。他的妻子不能生育，而且他们两个也年纪也大了。 En esta parte del Antiguo Testamento leemos en Génesis 15 del 1 al 2, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo,
y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? 在创世纪15章1到2节里讲到说，这事以后，耶和华在异象中有话对亚伯拉罕说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”亚伯兰说：“属耶和华呀，我既无子，你还赐我什么，并且要我承受我家业的是大马色人以利谢。” Y es que la promesa sobre la simiente de Abraham sería tan magnífica como las estrellas que él mismo estaba mirando. 神对亚伯拉罕他的应许是他的后裔，就像他所看到的星星一样繁多。En Génesis 15:5 leemos: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. 在创世纪15章第5节里面讲到说，于是领他走到外面，说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。” Y la Biblia es muy clara, hermanos, cuando señala que Abraham le creyó a Dios, como lo relata el libro de Santiago. 圣经清楚地指出，亚伯拉罕相信神，正如雅各书里面所说到的。 Dice así: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. 这就应验经上所说，亚伯拉罕相信神，这就算为他的义，他又称为神的朋友。 Aún así, hermanos, Abraham le preguntó a Dios cómo podría estar seguro que la promesa iba a ser cumplida. Él le preguntó: ¿en qué conoceré que la he de heredar? 直面如此，亚伯拉罕问神，他如何确定应许会实现？他说：“我怎么知道我会继承它？” Y ante esta pregunta, la respuesta de Dios, hermanos, es increíble. Dios promete por su misma existencia que cumplirá la promesa. Esto lo realiza sellando un pacto con Abraham en Génesis 15:17. 神对这个问题，他有一个令人难以置信的回答。神通过他的存在应许，他会履行他的诺言。他通过在创世纪第15章第17节里面与亚伯拉罕立约的这一点做到了。 Si vamos a este pasaje, dice así: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. 日落天黑，亮有冒烟的炉，并烧着的火，把从那些肉块中经过。 Y es que el mismo Dios pasa por en medio de los animales divididos, lo que se entiende en ese tiempo como una señal. Esto en aquellos tiempos era un juramento de automaldición y significa: si no cumplo el juramento que hoy estoy jurando, que sea yo dividido como ha sido dividido este animal. 神在一般的动物中间经过，这可以理解为一个提示，在这当时是一个自我诅咒的一个誓言。如果我不履行我所发出的誓言，就像这动物一样被劈开。 Esto es lo que lleva, hermanos, al autor de Hebreos a manifestar, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Lo leemos en Hebreos 6:13. 这就是希伯来书作者写明的原因，在6章第13节里讲到说，当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大的可以指着启示的，就指着自己启示说。 Y en las palabras del autor de Hebreos dice: para que tengamos un fortísimo consuelo, para que tengamos una esperanza que es una firme y segura ancla del alma, en Hebreos
6:18. 用作者的话来说，我们有一个非常强烈的安慰，在希伯来书6章18节里讲到说，我们有指望，它是灵魂坚定和可靠的锚。En este pasaje leemos textualmente: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 这两件不更改的事，曾却不能说好叫我们逃往避难所，持定摆在我们前头指望的人可以大得勉励。 Entonces, aquí estamos respondiendo parte de las preguntas. No cabe ninguna duda, hermanos, de la fidelidad de Dios con la promesa a Abraham. No puede haber una mayor seguridad de que Dios cumplirá su promesa, porque no puede haber mayor juramento que este, ya que Dios ha jurado por su propia vida. 神对亚伯拉罕的应许是毫无疑问的，没有比这更大的誓言能保证神会信守他的诺言的，因为神以自己的生命启示。 Y es que las implicaciones de la promesa apuntan más allá de las edades, cuando se da el momento histórico de la cruz, donde el Hijo tuvo que llevar la maldición, no por ser culpable, sino porque tomó el lugar de los culpables, pagando con su propia sangre. 应许的含义超越了时代，只剩了十字架的历史时刻，人子必须承受罪咒，不是因为他有罪，而是因为他用自己的血来代替有罪的人。 En 1 de Pedro 1:18 al 19 leemos: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 彼得前书第1章第18、19里面讲到，知道你们得赎，过去你们祖宗所存留虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无沾污的羔羊之血。 Y esto me lleva a la tercera parte del mensaje de hoy, pues ese cordero sin mancha, nuestro Señor Jesús, es también el Rey prometido en el Antiguo Testamento como parte del plan de Dios. 这个我们进入我们今天信息的第3个部分，因为那是没有瑕疵的羔羊，我们的主耶稣也是旧约中应许的君王，作为神计划里面的一部分。 Y es que la historia, hermanos, del Antiguo Testamento describe cómo Dios fue preparando al pueblo para la venida de la monarquía. 旧约中讲述的故事描述了神如何为基主祭的到来准备人。 Esto es algo que se encuentra tempranamente en Deuteronomio 17, cuando Dios le da al pueblo instrucciones acerca de un rey antes de la entrada a la tierra prometida. 这是在申命记第17章早期发现的一些事情。当时神在人民进入应许之地以前，给人们关于一个君王的一个指示。 En el siguiente libro, en Josué, el énfasis es la conquista de la tierra, parte de la promesa a Abraham, pero después de Josué no quedó en el pueblo un liderazgo claro. 在约书亚记中，它的重点是征服土地，这是对亚伯拉罕的承诺的一部分。但在约书亚记以后，人民没有明确的在人民当中没有一个明确的领导。 En el libro de Jueces, el siguiente libro, se puede observar una confederación de clanes desordenada de Israel, y ese libro es enfático en aquella frase que dice: en esos días no había un rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. 在士师记中，我们观察到一个无序的那个氏族的一个联盟。这个书的作者他
El otro libro que sigue, Ruth, relata la historia de esta mujer, quien fue madre de Obed, y este es el padre de Isaí, que es el padre de David. 在路德记第4章第10到22里面有讲到说，路德记讲述了这个摩押妇女的故事。她是俄比德的母亲，这是耶西的父亲，大卫的父亲。 De manera, hermanos, que el libro de Ruth es un preámbulo a la venida de la monarquía y del rey David. 所以路德记是君主制和大卫王来到的一个序言。 El linaje de la simiente de la mujer anunciada en Génesis 3:15 y prometida a Abraham sigue siendo el tema central sobre el cual giran los relatos del Antiguo Testamento. De este linaje vendría el Salvador del mundo. 在创世纪第3章第15节里面中，他宣布应许给亚伯拉罕的女人的后裔，他的血统仍然是旧约故事所围绕的一个中心、一个主题。从这个后裔里面将要产生一个救主。 Y esto me lleva al cuarto punto del mensaje, que es la fidelidad de Dios demostrada en el pacto con el rey David. 我们今天信息的第4点是说到神与大卫王立约中的信实。 En el pacto con David, que podemos encontrarlo en 1 Crónicas 17 y Samuel 7, David tiene la intención de construir un templo para el arca del pacto de Jehová, el cual habita en una tienda mientras que él habita en una casa. 在与大卫的约中，在圣经里面应该是上14节和撒母耳记第7节里面有提到过，大卫打算为耶和华的约柜建一座圣殿。当他住在房子里时，约柜就放在帐篷里面。 Si leemos esos textos, notamos la preocupación de David por darle un lugar a Dios y por eso busca consejo con el profeta Natán. Y el profeta pues parece tener todo controlado y le confirma aquella inquietud al rey David. 大卫对神的一个位置，大卫对给神的一个位置的担忧是大家都知道。这是为什么他向先知拿单寻求一个建议，但是先知似乎已经知道这一切，并证实了大卫的担忧。 Sin embargo, hermanos, la trama en la historia da un giro inesperado cuando Dios no parece estar de acuerdo con la intención de David y esa misma noche da claras instrucciones al profeta Natán. 然而，神似乎不太同意那个大卫的想法时，我们那个情节就发生了我们意想不到的一个转变。当晚，他向先知拿单发出了明确的指示。 David dice que él va a construir una casa para Dios y Dios le responde, no, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que yo habite. 大卫说他要为神建造房屋，神没有回答。耶和华如此说：“你不可为我建造房屋居住。” Dice así en el relato al final, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. 在历代志上第17节10到12里面讲到说，并不像我命治理我民以色列的时候一样，我必治服你的一切仇敌，并且我耶和华应许你，必为你建立家室。你寿数满足归你列祖的时候，我必使你的后裔接续你的位。 我也必坚定他的国，他必为我建造殿宇，我必须坚定他的国位，直到永远。
Y en lo que parece ser, hermanos, un juego de palabras, porque la casa de la que habla David es un templo, mientras que la casa de la que está hablando Dios es el linaje de David o la herencia. Por eso dice: levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. 与大卫的想法相反，神在第10节里面回答说：“此外，我告诉你们，主会为你们建造房屋。”这好像是一个文字游戏，因为大卫所说的房子是一座圣殿，而神所说的房子是大卫的后裔。这就是为什么他说：“我会在你之后养育后代，使你的子孙们，我要为他们建立他的王国。” Y en este punto, hermanos, la Biblia es muy clara y vuelve a enfocar luces, si estuviéramos en un escenario, por ejemplo, en el tema de la simiente o la herencia, como lo hizo en el pacto con Abraham. 在这一点上，圣经将它的焦点重新取在后裔这个问题上面，就像他在亚伯拉罕之约所做的那样。Es así como alguien escribió: el pacto davídico es parte del plan de Dios de bendecir a las naciones, dándose a conocer por medio de un rey que obedece su ley perfectamente. 有人这样写道：大卫之约是神计划的一部分，通过一位完全遵守他的律法的君王，让自己为人所知，从而祝福万国。 Entonces, en cuanto a la fidelidad de Dios en el pacto con David, hermanos, si en el pacto con Abraham encontramos a Dios jurando por su propia existencia, en este caso igual, en el pacto de Dios con David jura por su santidad y además promete no olvidar su pacto. 至于神与大卫之约中的信息，如果我们在与亚伯拉罕之约中，我们就会发现神以他自己存在的启示。在这种情况下，就像那约一样，神以他的圣洁启示，也应许不会忘记他所立的约。 En este Salmo 89, donde se nos describe el pacto con David, leemos: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. 诗篇第89章第33到37节，我们看到，只是我必不将我的慈爱全然收回，也必不叫我的信实背弃。我必不背弃我的约，也不改变我口中所发出的。我一次指着自己的圣洁启示，我却不向大卫说谎。他的后裔要存到永远，他的宝座在我面前如日之恒一般，若如月亮永远坚立，如天上确实的见证。 Hermanos, notemos que la esencia del pacto con David es la casa de David, es decir, el linaje que estamos hablando, del cual vendría el Salvador del mundo. 与大卫立约的本质是大卫的他的一个家，也就是他的后裔，救主也是来自于这个后裔。 Así también, hermanos, la esencia del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, es Jesús. Cuando el Antiguo Testamento dice: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, estas palabras constituían la misma esencia de la relación del pacto entre Dios e Israel desde el principio. 同样，新约的本质也是耶稣。当旧约圣经里面说到：“你将成为我的子民，我将成为你的神。”这句话从一开始构成了神与以色列之约的关系的那个本质。 Ya vamos concluyendo, hermanos. Dice así: en los pactos de Dios con Abraham y David
se demuestra la fidelidad de Dios en su promesa, la cual se puede ver no solo por el comportamiento de Dios ante sus hijos, sino por todas las historias que leemos en el Antiguo Testamento. 让我们来做一个今天我们信息的一个回顾。在神与亚伯拉罕和大卫的约里面，神对他的应许的确实得到了证明。这不仅可以从神对他儿子的表现中可以看出来，也可以从旧约所有的故事里面我们可以看得出来。Y es que todas las historias, hermanos, del Antiguo Testamento están ahí precisamente para mostrarnos a Jesucristo, en quien se cumplen todas las promesas de un Salvador. 你在旧约的所有的事的故事里面可以看到，是为了向我们解释耶稣基督，并且在他身上面实现的救赎，所有的应许。 La promesa de los pactos que leímos en Efesios es la venida de un Salvador y está presente en la Biblia desde su aparición en Génesis 3:15 que leímos, cuando Dios promete una simiente que destrozará la cabeza de la serpiente. 约的应许是救世主的到来，从创世纪第3章15节里面出现的时候，它就出现在圣经里面。当时神应许的一个后裔。 他将摧毁蛇，他的头是击破蛇的头。Esta simiente sufrirá, pero la liberación definitiva se dará en la manifestación futura del Salvador. 这个后裔会受苦，但最终的解脱将发生在救主未来的显现当中。 Hemos aprendido también que hay un plan de salvación que está diseñado para que las criaturas de Dios estén en su presencia por la eternidad. Y este plan ha estado presente a través de las edades y por supuesto sigue vigente el día de hoy a través del nuevo pacto. 这一个拯救的计划是为了让神和他的所创造的事物。 永远与他同在，这个计划历代以来一直存在，直到我们今天，通过我们新约，我们仍然可以看得到这个计划它是仍然存在，仍然有效的。Entonces la promesa de Dios está basada en una descendencia que vendrá de Abraham, al cual Dios promete darle una gran nación y a través de aquella nación proporcionar bendición para todas las familias de la tierra. Y es que, hermanos, si ustedes lo ven conmigo, Dios sella su promesa de cumplir el pacto con Abraham de una manera que parece increíble, jurando por su propia existencia. Es como si literalmente dijese: dejo de ser quien soy antes de no cumplir. Entonces el lenguaje de Dios no puede ser más contundente, tanto así que la promesa apunta más allá de los años, a las edades, hasta el momento histórico de la cruz. Y finalmente, por lo tanto, este linaje es un tema central del Antiguo Testamento y Dios va preparando a su pueblo con el advenimiento de un rey cuya dinastía sería el Salvador del mundo. Es así como este plan, hermanos, el plan de Dios es darle una dinastía eterna a David, ese descendiente del rey David,
es el Señor Jesucristo, por medio del cual el hombre tiene la oportunidad de volver a tener comunión con Dios y no sentirse más como alguien ajeno a la promesa. 这就是神的计划，如何给大卫一个永恒的国度。大卫王的后裔就是主耶稣基督，通过他，人类有机会重新与神相交，不再觉得自己是一个格格不入或是毫无相关的人。 Vamos a orar, hermanos. 让我们一起来祷告。 Padre Santo, gracias por la claridad de tu palabra en cuanto a la promesa de un Salvador. 圣父，感谢你对救主应许的清楚的阐明。 Podemos estar tan seguros, Dios, que cumplirás tu promesa de bendecir a todas las naciones por medio de la promesa dada a Abraham. 我们相信一定会履行你的应许，通过亚伯拉罕的应许来祝福所有的国家。 ¿Cómo no podríamos creer a tu promesa si has provisto, Señor, todos los medios para que podamos salvarnos de una condenación eterna? 是你把我们从永恒的诅咒中拯救出来，我们怎么能够不相信你的应许？ Hemos visto, Señor, como en los pactos del Antiguo Testamento que repasamos hoy, haces un juramento por tu propia existencia. 我们看到在今天回顾的旧约中所立的约，是幕后为自己的存在的启示。 Podemos estar seguros que ese juramento será cumplido, Señor, porque si no, dejarías de existir y eso es imposible porque eres Dios autoexistente. 我们可以肯定这个事情一定会实现，否则你将不存在，这是不可能的，因为你是一个自由拥有的神。 Gracias, Señor, por tu pacto con la casa de David y que confirma la promesa de un Salvador y esta se cumple en nuestro Señor Jesucristo. 你与大卫家所立的约证实了救主的应许，这在耶稣基督里面应验。 Estamos tan agradecidos, Señor, porque has provisto los medios para que vengamos en arrepentimiento y fe ante ti. 感谢你为我们在你面前的悔改和相信你的机会。 Y perdona, Señor, nuestros pecados y nuestra incredulidad y enséñanos a confiar siempre en la sangre derramada por tu Hijo en la cruz. 愿你宽恕我们的罪和我们的不幸，并教导我们永远相信你儿子在十字架上所流的血。 En el nombre de Cristo Jesús. 奉主耶稣基督的名求，阿门。 Amén. Bueno, finalmente vamos a tratar de cantar un himno que se llama En la Cruz. ¿Puedes poner el PowerPoint? Sí, gracias. Por favor. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma el amor. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. De una cruz mi buen Jesús su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma el amor. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó.
la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Pueden sentarse, Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. 在信的人必看见神的荣耀。 Gracias al Señor, su palabra nos dice que tenemos en fe en Él, veremos con sus ojos su gloria.